¡Ay! Despierta. ¿Qué están haciendo? Están el infierno Yo estoy electoral. leyendo El regreso al infierno electoral y este sale con un dinosaurio. ¿Y qué es esto? Es sobre las elecciones en el Estado de México. Desde Bernardo De Barranco. Bernardo Barranco, está de terror. Pues fíjate qué casualidad, porque justamente es nuestro invitado. ¿En serio? Mira, ¿qué está tocando? Ah, mira, a ver. Bernardo Barranco. Bernardo Barranco, bienvenido al Averno. Economista y experto en procesos electorales Sociólogo. del Edomex. Del Edomex. No, pásale, por favor. Adelante, por Estoy un poco tímido porque estoy entrando en un terreno minado. Señores, No. Es el Averno. es el Avernos, ustedes Eres un Averno están benigno. chamuscados o son los chamusqueros, ¿no? ¿Cómo entenderlos? Pásale, tú eres experto en infiernos electorales, no así da. es que por favor te venimos a consultar. Exactamente. Espero salir vivo. Somos chamucones. Somos chamucones. Ya, chamucones. Sí, eso suena mal. No, chamacones. Chamacón. Oye, Bernardo, tú coordinaste Ajá. este libro, El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI. Así es. Con textos pues, de varios analistas, periodistas como Julio Hernández, Alberto Asís Nasif, Álvaro Delgado, Fabricio Mejía. Muy interesante. Pero me llamó mucho la atención algo con lo que terminas la introducción. Me dio un poco de miedo. ¿Ah, sí? Porque dice, el Averno y las tinieblas en materia política dependerán de la voluntad de los ciudadanos. ¿Habrá irrupción del chamuco? No ¿Qué te tiene de referías malo a... eso, este A ver, chamuco? a ver. ¿Cuál es el problema de que Acláranos irrumpe el eso. chamuco? No, a ver, una pregunta, es decir, ¿qué es lo que se juega en las elecciones del Estado de México? En 15 días. En 2023. ¿Qué se está jugando? Pues se está jugando el futuro del país. Ok. Es una elección local, Así, tanto así. tanto así. Es una elección local y depende de quién resulte ganador y cómo resulta ganador, va a tener una incidencia directa en las elecciones del 2024. Todos los escenarios están abiertos, ¿no? ¿Qué pasaría si el caso de la alianza va por México, es decir, PRI, PAN, PRD, a nueva alianza local, ganan? Pues van a entrar con mucha fuerza con la hipótesis de la alianza fortalecida, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, más bien ha habido un declive y una serie de fracasos, ¿no? Pero al revés, ¿qué pasa si Morena gana? Territorialmente el país se viste de guinda prácticamente, y más con el Estado de México, que es el estado más grande, tiene 12.7 millones de votantes nada más. Ah, de votantes. De nada más. votantes. Entonces, ya simplemente la elección del Estado de México es un test para ver cómo o qué podemos esperar del 24. Pero no solamente eso, no solamente el tema de una preeminencia política de Morena en el país, es un hecho, sino también lo que se está jugando es la debacle del PRI, ¿no? Que no viene de ahora. Viene desde 2016, se ha perdido territorialidad. 2016 perdió 9 gobernaturas. Mario Fabio Beltrones renuncia por este hecho y lo retoma Alito. Y Alito lo que ha hecho, ha crispado al PRI. Entonces tienes un PRI que viene profundamente fracturado internamente, con una dirigencia que es una dirigencia, digamos, legal, impositiva, pero no tiene una ascendencia político-moral en el partido. Pero ojo, el Estado de México es distinto, tiene otra lógica, está vinculado al Grupo Atlacomulco, al grupo político, económico más poderoso del país, y se cuece aparte. Entonces, están ahí los escenarios. ¿Qué se juega concretamente? Pues se juega el 24 y se juega el futuro del PRI, ni más ni menos. El fin de una época, como dirías tú. El fin de una época y el fin de una época de muchos de nosotros, de mi generación. El fin de una forma de hacer política. De entenderla, de verla. Yo crecí con un PRI soberbio, con un PRI autoritario, con un PRI corrupto, con un PRI de formas, ¿no? De blasones prácticamente, ¿no? El posible fin de una época que lleva 94 años En el y Estado que de de México, ganar el PRI sí. cumpliría 100 años de gobernar. En un estado donde
hasta donde tengo entendido, solo hay un municipio que siempre ha sido gobernado Así es. por el PRI, que es Villa Victoria. Yo no sé si eso haya sucedido en otros municipios en el país, pero en el Estado de México existe esto. Es una historia muy larga, Sí. como dices tú, ligada al Grupo Atlacomulco. ¿Qué ha significado esa historia dentro del Pues Estado? mira, lo que tenemos que distinguir entre alternancia y transición, ¿no? Ha habido alternancia municipal. Muchos, Toluca, ¿no? Ha estado gobernado por el PRI, por el PAN, por Morena, ¿no? Y nuevamente por el PRI. Es decir, lo cual es interesante porque Sí. es una especie como de premio o castigo a los diferentes gobiernos. Que es la democracia, pues, una Pero normalidad nunca democrática. ha habido una alternancia en el gobierno local. Entonces, pues hay los dichos, ¿no? Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Ni ¿no? enfermo que los resista. Ni enfermo, pero en este caso sí podría haber un proceso en el cual el PRI pueda llegar a tener más de 100 años, lo cual es un récord Guinness, ¿no? Es un récord Guinness y seguramente el chamuco va a intervenir si es que, Claro. que pasa. Pero también es un récord Guinness el enriquecimiento que han tenido muy buena parte de los gobernadores. Montiel tiene un castillo. Y no te ha invitado. Y no me ha invitado Condenado. el cabrón. Eso es lo malo. Condenadote. Condenado. Estás igual que Delfine. Delfine dice lo mismo. Sí, ¿no? Es decir, el paradigma es Can González. Claro. Can González, un maestro modesto que vendía dulces fuera de la escuela, gelatinas fuera de la sí, escuela. sí. Y después se construye un emporio como a través de los vínculos con el poder y a través del poder, sus vínculos, relaciones, etcétera, genera una fortuna fabulosa. Sí, pero además él fue objeto de una de las investigaciones más importantes de la DEA, la Operación Tigre Blanco, ¿no? En la que se suponía, lo acusaban, entre otras cosas, de ser uno de los capos del narcotráfico en América Latina. Así es. ¿No? Sí. Entonces, es decir, a la luz de estas acusaciones, el enriquecimiento ya no es tan inexplicable, ¿no? Ya como que empieza, bueno, sí, puede ser, fíjate, ¿qué llevaban las gelatinas? ¿Con qué hacían las gelatinas? No, el tema es que nos remite a lo que es el Grupo Atlacomulco. Sí, ¿no? claro. El Grupo Atlacomulco es eso. Fundado por Isidro Favela. En los años 40, ¿no? Y también está ahí el abuelo de Alfredo del Mazo, que es una especie como de dinastía mexiquense, no sé cómo llamarle, bananera, con respecto a las repúblicas bananeras, pero increíble que se dé esto. Sí, las tres generaciones Tres llegaron a generaciones gobernar. distintas que están en el poder. Pero la característica del Grupo Atlacomulco, con todas las historias que tiene, es primero un rechazo a lo federal y a lo chilango. Están tan cerca que es una especie como de caparazón. Y además el Estado de México, pues digamos desde fines del siglo pasado se ha venido reduciendo incluso, ¿no? Como territorio. Entonces es como un acto de defensa. La unidad ante todo para defendernos de estos chilangos intromisorios, ¿no? De estos chilangos autoritarios. Y eso ha sido parte del éxito del Grupo Atlacomulco. Es decir, pueden estar totalmente peleados, totalmente enfadados y tal, pero a la hora de tomar una decisión, todos cierran filas. Y bueno, veamos lo que pasó con Ana Lilia Herrera, ¿no? Que ella se sentía ya candidata, ¿no? Para este proceso electoral, tenía más blasones, tenía experiencia, una mujer muy sólida, ¿no? Que se había preparado para esto, queda fuera y empieza a tener un momento de berrinche y amaga con salir, pero ¿qué pasa finalmente? Se disciplina y entra a la unidad y está acompañando a... Esa es una característica. ¿Qué es lo que pasó con Alfredo del Mazo Maza al final del gobierno de Peña Nieto? Porque él cede frente a Erubiel Ávila. Erubiel Ávila, Entonces, es interesante, es una característica. La segunda característica, que para mí es la más importante, es que el Grupo Atlacomulco es la relación, el vínculo estrecho entre poder y dinero, entre política y negocios. Ese es el secreto del Grupo Atlacomulco. Por decirte algo, y el pivote es el gobernador, quien, digamos, accede a los grandes recursos, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Simplemente basta un pequeño seguro, ¿no?
Y ese pequeño seguro en los niños de primaria puede ser un gran negocio. Hay 4 millones de niños en el Estado de México. O un seguro para los maestros, son 250,000 maestros. Es decir, las magnitudes del Estado hace que el gobernador distribuya carreteras, en fin, una serie de cuestiones. Y ese es el secreto del Grupo Atlacomulco. La pregunta es, si llega a perder el PRI, ¿desaparecerá? Yo lo dudo. Desaparecerá su brazo político, probablemente se va a sacudir, pero el brazo económico, como todos los empresarios, va a sobrevivir, y a lo mejor estamos ante un neologismo que le podríamos llamar, decir, en lugar del Grupo Atlacomulco, el Grupo Atlacomor. A lo mejor podríamos estar hablando de eso. Pues algo que sí se acabó es este bloque, pero vamos a ir a un corte comercial, no sin antes ver al circo de los fenómenos. Hay un circo, sí, hay un circo. Un cirquero, hay un cirquero, a ver si lo reconoce. Ahorita regresamos, no se vaya. Pasen, pasen, pasen al espectáculo más grande del mundo. Bienvenidos al Gran Circo del 2024. Grandes malabares, ambiciones no domadas, candidaturas de ilusión. Sorpréndase con los actos más osados de las alianzas más desesperadas. Vea cómo el gran domador X aplaca a sus fieras. Parecen inofensivos, pero en realidad son muy bestias. Muera de risa con los payasos orgánicos. Lea sus columnas, disfrute sus análisis, véalos hacer sus payasadas en horario AAA y exclame: ¡ah, qué pinches payasos son estos payasos! Admire al hombre fuerte. Sexenios van, sexenios vienen, y él sigue levantando más y más pesos. Sorpréndase con los enanos. Por más que tratan de crecer, no pasan de un dígito. No se pierda el gran show de las corcholatas equilibristas. Se empujan entre sí, se meten el pie, se sacan la lengua y se dicen hermanos. Mire al hombre invisible, si es que puede encontrarlo. Vea al gran mago Amlodini y vea cómo se saca de la manga su plan A, su plan B y hasta su plan C. Pasen, pasen, no se pierdan el Gran Circo del 2024 en funciones desde este 2023. Y seguimos aquí en el Chamuco con Bernardo Barranco y estamos hablando de las elecciones en el Estado de México. Bernardo, en el 2017 el Estado de México tuvo unas elecciones a gobernador que fueron muy cuestionadas, ¿no? Y en las cuales hubo resultados que son, digamos que fueron muy atípicos. Y hoy en esta ocasión escuchamos, por ejemplo, a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, bueno, de la alianza del PRI, PAN, PRD, diciendo en un evento público, no queremos constancia de buena conducta, queremos constancia de mayoría. Hagan lo que tengan que hacer para bien o para mal. Sí. Es decir, ¿qué tan sólida, bueno, qué tan cierto es que hubo fraude electoral en el 2017 y qué posibilidades hay de que ese fenómeno se repita en el 2023? Sí, fíjate que el libro que se llama El regreso al infierno electoral es precedido por otro que hice hace justamente 6 años, así es, que se llamó El infierno electoral. Sí. ¿No? Y el infierno electoral documenta
el conjunto de trapacerías que se hicieron para que Alfredo del Mazo fuera gobernador. Que no estamos como en el pasado de grandes y grotescas maniobras, ¿no? ¿No? La quema de paquetes o la top. No, son un conjunto de pequeñas acciones, pero son muchas, que, digamos, en el fondo validan el proceso, ¿no? Validan o revierten un proceso. Y en el caso de Alejandra, déjame hacer un paréntesis, Alejandra era presidenta del PRI. Mira. Cuando gana Alfredo del Mazo. Ah, caray. ¿No? Entonces, y también presidenta del PRI cuando el PRI recupera en el 21 algunos municipios rurales, ¿no? De tal suerte que Alejandra del Moral es una operadora nata, sabe, claro. Porque no solamente dijo queremos, sino lo que dijo, para bien o para mal, métale a sus operadores. Sí, claro. Y acaba de salir en redes otra expresión que dice pártanse la madre, ¿no? Es decir, está empujando, ¿no? Y en el debate... dice, ¿no piensen en el partido? No, sí, bueno, ¿cómo terminó? Sí, que la vergüenza. El partido, pero en el debate también dijo una cosa que a mí me llamó la atención porque tiene estos ecos. Dijo, le dice a Delfina, ¿y vas a aceptar los resultados? Perdón. Eso es una amenaza de... Sí. No. Es decir, en el contexto sí suena raro. No, es una amenaza. Es una amenaza porque en este momento, post-debate, post-segundo debate, estamos ante una dinámica distinta. Una es la de las campañas que siguen, ¿no? Las campañas a tierra, la visita en los pueblos, en los municipios, etcétera. Pero de manera subterránea se está dando todo un proceso de una guerra de estructuras electorales. Y ahí el PRI tiene toda la experiencia del mundo, recursos, tiene una malévola, chamusquesca experiencia política de cómo revertir. Y en el caso del 17... Revertir en el entendido de que las encuestas señalan que una de las candidatas va entre 15 y 20 puntos arriba. Y hace 6 años también Delfina iba arriba. Okay, pero no tanto. No tanto, claro, no a nivel tanto. De 20 puntos, pero sí iba arriba. La cuestión es cuáles son estos, en el libro anterior, fueron puros exconsejeros electorales que con la experiencia que teníamos, escribimos y, digamos, hicimos un análisis de esta. Y está desde las estructuras, que está actualmente, primero es que tienen los órganos electorales a favor, digamos, del sistema. Tanto el Tribunal Electoral del Estado de México como el Instituto Electoral del Estado de México, el llamado YEM. Y ahí, por ejemplo, hubo una especie de manipulación del PREP, ¿no? Fue cuchareado el PREP. Okay. Iba ganando en las zonas urbanas y de repente el PREP empieza a hacer un giro. Otra, el conteo rápido que se hizo. Fue un conteo rápido también que dio por resultado, fue una especie como de lanza de bengala para decir, ajustemos porque vamos perdiendo, ¿no? Las juntas distritales, ustedes saben que hay a nivel municipal hay juntas, ¿no? Distritales y municipales que se encargan de llevar el proceso tierra a tierra. Ahora, la mayor parte son exfuncionarios o funcionarios del gobierno estatal, que llevan años y años repitiendo y que son predecibles. Para este proceso se dijo, oigan, van 4 o 5 que repiten procesos, renovemos, metemos gente joven que no tenga experiencia, entonces bajémosle un poco al examen, bajemos los requisitos, ¿no? Y el resultado final, ¿saben cuál fue? Que efectivamente entró gente nueva en este proceso, pero entró 13% de gente nueva. Los demás siguen siendo los mismos de siempre. Y eso es legal. No puedes decir, oye, porque las trampas y los fraudes son ilegales. Aquí estamos hablando de un fraude que tiene fundamentos legales, pero no tiene un fundamento moral, porque está inclinado hacia un lado. Bueno, hay muchas cosas. En ese momento, el 17, no, ahora es diferente, el PRI apelaba a su voto duro. Sí, claro. ¿No? Y entonces inhibía
llamadas telefónicas, levantones, amenazas, ¿no? Las cabezas de cerdo. Las cabezas de cerdo, que son métodos del crimen organizado, ¿no? Y ahora no, al revés. Ahora más bien a lo mejor Morena va a inhibir en algunas zonas, pero lo que quiero dejar claro es que hay un conjunto de pequeñas acciones que sumadas sí se puede convertir en un fraude sistémico, cuando están muy parejos y queda a manos de los tribunales, de las autoridades electorales, y esta guerra, digamos, esta judicialización el sistema lleva mano. Ahora, imagínense nada más lo que significa estar atentos en 20,000 casillas que se van a... Sí, Es claro. que Ese es el tema. ¿Cómo? tendrá Morena o sus aliados la posibilidad el PRI los tiene, históricamente los tiene sus comités distritales, ¿no? Sus propios comités distritales. Ya desde ahí te planteas muchas preguntas. Hay que tener un call center, un manejo de crisis, en fin, una serie de cuestiones. Pero el tema es monumental. Estamos hablando de la elección prácticamente de un país. Tenemos el equivalente a Chile en el Estado de México. 3 países centroamericanos caben en el Estado de México, ¿no? Las elecciones del 21, sumadas todo el número de votantes, no le alcanzan al Estado de México. Es decir, la magnitud es muy grande y por lo tanto, sea para maniobrar o manipular y hacer fraude, sea para defender el voto, se requiere de un aparato muy grande. Por eso es que ahora la lucha ya no está en las contiendas, no solo está en las contiendas, sino también está en las estructuras que tienen los pero partidos. ¿el fraude se podría conjurar si hay una votación masiva? Sí. Como pasó en el 18. En el 18, exacto. O sea, no, Es la única. si Delfina logra ganar por más de 7 puntos, ponernos minimalistas frente a... No hay manera ya de revertir. Ok. ¿No? Seguimos aquí en Chamuco TV, ahora por YouTube, en el Plus de YouTube. Estamos platicando con Bernardo Barranco. Bernardo, hace un momento hablabas tú de un actor que va a ser muy importante, que ha sido muy importante en todas las elecciones del Estado de México y obviamente lo va a hacer en la siguiente, que es el Instituto Electoral del Estado de México. Tú fuiste consejero electoral del IEM. ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Porque además tuviste problemas, serios problemas, supuesto. tuviste amenazas. Amenazas, incluso cuestiones de secuestros y cosas así. Entonces, mi pecado fue que no seguía los lineamientos y con un grupo de consejeros entramos en medio de un escándalo que se llamó cartonera plástica, que era la licitación digamos, ilegal de materiales electorales, que estaban en ese momento cotizados en 300 millones de pesos. Entonces, las empresas... Esto fue en la elección... 2005. 2005. En la de Peña Nieto. En la de Peña Nieto y bajo el sexenio de Montiel, que fue uno de los más corruptos, Sí, ¿no? sí. Y entonces las empresas denunciaron, van con los partidos y en ese momento Monreal era representante, Ricardo Monreal, y lo denuncia en una sesión, se arma todo un escándalo y el Congreso le pide a los consejeros, porque estaban involucrados los consejeros en ese negocio, todos, ¿no? Representantes del partido, en fin, y les piden que renuncie. Y entonces hay presiones y casi de rebote salí. Yo en ese momento, 2005, estaba en los funerales de Juan Pablo II, y tenía visibilidad vía CNN y algún panista despistado dijo, no, a esta no lo traemos para acá. Ya había sido consejero en el IFE, pero en el YEM jamás imaginé. Y bueno, entramos varios que no éramos priistas, éramos 4, ¿no? De un consejo de 7, y que, bueno, pues empezamos a hacer cosas distintas. Una, volvimos a hacer la licitación de los materiales electorales, y ¿saben cuál fue el precio real de los materiales electorales? De 300 millones, 30 millones. No. Date cuenta la cantidad de dinero que había, los presupuestos. Solo 10 veces más. Al final del proceso nos sobraron 300 millones de pesos. Wow. ¿No? Y no es que hayamos aplicado ya estaba llegamos a un mes de la elección de Peña Nieto, pero en ese momento
300 millones, era porque había evaluaciones, presupuestos inflados, ¿no? Sí, claro. Y entonces compramos un restaurante, pues no sabíamos qué hacer, llegamos con los diputados, oiga, nos sobraron 300 millones, no, pues eso no se puede. No es que fuera austeridad, simplemente era no corrupción. No se vale el regresarlos. ¿Cómo no se vale? Pues no los gastamos. No se puede. Y entonces compramos un restaurante que había al lado, muy elegante, lo convertimos en un centro, hicimos para los partidos políticos una sala, hicimos un centro de audiovisual, es decir, teníamos el mundo de dinero que nos había sobrado. Imagínate. ¿no? Pero así se gastan en el Estado de México, ¿no? Wow. Nos dicen ahí, las leyendas negras, es que al final pues, se repartía lo que sobraba. Claro. Entonces eran bonos millonarios. ¿Y ustedes no se lo repartieron? Pero eso está fuera de los usos y costumbres. No. Es una actitud irregular, perdóname. Bueno, por eso después se nos fueron encima. Sí, claro, por supuesto. Se nos fueron encima. Y con todo. Que si te lo hubieras quedado, hubieras tenido para pagar el rescate de los secuestros. Es una cosa increíble. No. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó después? No, la cuestión fue que pues, nos convertimos en un consejo muy incómodo y permanentemente nos golpeaban. Entonces compraron, por ejemplo, al chofer o a un colaborador de un compañero nuestro que hizo una denuncia por acoso sexual, imagínate nada más. Qué feo. ¿No? A otro lo ponían de borracho y los medios son implacables ahí. Digamos, te empiezan a crear tus leyendas negras. Los medios locales. Los medios locales. Entonces fue un periodo difícil. De ahí, pues el tema del infierno. Viví un infierno siendo consejero. Ahora, el Consejo, el Instituto Electoral del Estado de México, sigue teniendo las mismas funciones de este antiguo colegio electoral estatal, ¿no? Exactamente lo mismo. Es decir, en ese momento era el gobernador que era el presidente de lo electoral y sus diferentes secretarios tenían varias áreas. Es decir, estaba en gobernación del Estado de México el manejo del electoral, como estuvo en México. Cuando se dan las reformas del IFE, su ciudadanización, etcétera, hay un acto, diríamos, de una simulación, porque se hacen ciudadanos, sí, pero eran ciudadanos, la mayoría venían y siguen estando en el sistema, son sistémicos, pero todo está hecho para que esté manejado por los poderes reales. Por ejemplo, encontramos que un secretario del instituto tuvo un comportamiento deshonesto, y entonces nosotros no podíamos correrlo. Cuando tenemos toda la potestad, se nos venían encima los partidos, los otros consejeros priistas, sí. Entonces tuvimos que ir con el secretario de gobierno, Benítez, para decir, oye, quita a este tipo de acá, ¿no? Bueno, no, y la pregunta era, ¿y a cambio de qué? ¿No? Entonces, ese clásico estilo mexiquense de las maniobras, ¿no? Bueno, actualmente el Consejo son 7 personas, todos son priistas, todos, a excepción de una, Karina Vaquera, una consejera, que no es priista, y realmente están totalmente sesgados. Ya había comentado, uno, el tema de las juntas distritales, totalmente priistas. Y es importante porque ahí se manejan los paquetes electorales. De las casillas van a las juntas distritales, ahí se cuentan y se envían, ¿no? La cosa es complicada. Igualmente, no sé si han visto la boleta cómo está. Sí. ¿Qué onda con eso? Es lo que, es una majadería pues sí. monumental. Y ellos dicen, no, es legal porque hay mucha diferencia entre una coalición y una candidatura común. No, legalmente sí, pero volvemos otra vez a esta lógica del fraude. Es un fraude legal, pero es un fraude moral. Éticamente no hay equidad. Y además, ¿vieron el tamaño de los partidos? Sí, ¿no? claro. El PT, son así pequeñitos. Y está el de Nueva Alianza de este tamaño, que Nueva Alianza es una verdadera minucia como partido. Pero es el partido local. Exactamente. Entonces, estamos frente a esas pequeñas hendiduras, ¿no? Hay que estar muy atentos del PREP, hay que estar muy atentos de lo que pasa en las diferentes juntas, estar muy atentos en muchos aspectos que van a marcar la elección,
uno como medios, como analista, pero el que tiene que estar más atento pues son los partidos, Sí, claro. de una y de otra. La diferencia del proceso anterior, cuando hablabas del 17, es que el PRI votaba en ese momento por su voto duro. Decía, somos 2 millones, ¿no? Lo cual no es tan así, pero en ese momento tenían esa convicción. Por lo tanto, entonces, la lógica era inhibir el voto. Claro. Y esas acciones, que eran gangsteriles, era para que la gente no votara, tuviera miedo, no fuera, etcétera, ¿no? Pero ahora es al revés, porque están muy abajo en las encuestas y hay una franja milagrosa que son los indecisos, que va en algunos en 16 y otros 19%, ¿no? Entonces ahí están puestas muchas esperanzas, pero son esperanzas, ¿cómo podríamos decir? Chamuqueras. Son esperanzas con poco sustento. Porque primero no todos van a irse por un partido, ¿no? Se van a ir por uno o por otro, o se van a abstener, esa sería una, ¿no? Y evidentemente que el PRI pues no tiene ya el arraigo que tenía antes como para poder inducir o comprar, pero hay que estar muy atentos. Pero hay denuncias de que se están intercambiando credenciales por electrodomésticos, de que se estaban ofreciendo viajes el día de la elección, Tinacos. en las zonas tinacos, en fin, ¿no? Sí. O sea, lo mismo de siempre. Lo de siempre, ¿no? Y aquí pues hay que estar muy atentos a la compra y coacción del voto, que tiene como trasfondo algo patético, que es la pobreza, Sí. ¿no? Sobre todo en el mundo rural. Y no le vamos a reprochar a un campesino que acepte. El problema es que, siendo la pobreza uno de los grandes factores lacerantes en la entidad, pues es carne de cañón para poder obtener un incremento de votos. Claro. Entonces ahora la lógica es al revés. Ahora quieren que todo el mundo salga a votar, ¿no? ¿No? Están llamando. Y hay muchos elementos. El sector empresarial vinculado al Grupo Atlacomulco también tiene su peso. Los maestros, que siguen siendo importantes, son hace un momento 250,000 maestros, ¿no? Que es quizá el grupo corporativo de mayor peso. Pero podemos decir que ahora ya no es tanto como en el pasado, que eran las estructuras corporativas que determinaban, ¿no? Claro. La CNC, la CNOP, la CTM, todas estas, ¿no? Ya no tienen, son una caricatura de lo que fueron en ese momento. Sin embargo, lo que está en juego ahora son los programas sociales. Los programas sociales son los que pueden inducir, orientar y definir una elección. Y ahí el PRI tiene 650,000 programas rosas, pero también Morena tiene su equivalente a los diferentes programas, ancianos, campesinos, mujeres, etcétera, a nivel federal. Entonces, de tal suerte, pues que están los momios muy empatados. Y yo concluiría, digamos, A nivel de programas. de programas sociales, ¿no? A ese nivel están muy cercanos. No podemos decir que el PRI por sí mismo manipule como lo hizo en anteriores elecciones. De tal suerte que pues podría caber la afirmación que están haciendo incluso la gente del PRI de que estamos frente a una elección de Estado frente a otra elección de Estado, ¿no? Pues sí. Y aquí estamos hablando de el burro hablando de las orejas, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa. Ahora hicieron una conferencia de prensa diciendo que los gobernadores y el turismo electoral y los programas, pero realmente es como un espejo, es como estar hablando a un espejo de lo que hicieron anteriormente. Entonces, Así han estado acusando al otro de lo que ellos hacen. entonces es fascinante, porque ahora el peso de la elección pasa a un mundo oscuro, subterráneo, que es el de las estructuras partidarias. O bien, como tú lo dices en el libro, al ciudadano. Puede ser que las respuestas estén en el ciudadano. Claro, ¿no? Ojalá que fuera Pues esa siempre está en la el lógica, ciudadano, ¿no? al final de cuentas. El problema es que en el Estado de México también operan grupos de la delincuencia organizada. Eso es algo muy y esos peligroso. luego operan electoralmente. Y algunos primos hermanos también del crimen organizado. La Iglesia Católica también claro. opera, ¿no? Bueno, Y está primos jugando, hermanos Bueno, es una metáfora, ¿no? Sí, no, sí, sí, no entendí, saben entendí. ofender los obispos, pero Entendí, con esto que estoy ¿Y tú diciendo. algo le sabes a ese tema? Algo algo. Y bueno, rápidamente te digo, el 31 de abril los obispos sacaron un Sí. documento donde dice un mensaje
¿no? Chicas, pórtense bien, no se peleen tanto, sean objetivas, no prometan más de lo que pueden dar, están prometiendo demasiado, ¿no? Ah, caray. Ya ni nosotros. Y les dice, y también queremos que ustedes externen que están apegadas a los principios del Evangelio. ¿Cuáles son los principios del Evangelio? Dicen, uno, el tema de la vida, la lucha por la vida. Dos, la libertad religiosa, ¿no? Y tres, matrimonios igualitarios. Son los temas que están ahí colocados como parte de la agenda, ¿no? Diremos, es normal, digo, no pasa nada con esto, ¿no? Pero efectivamente, tanto la maestra Delfina como Alejandra del Moral tienen una ascendencia católica fuerte. Sí. Si no tengo mal entendido, la maestra fue catequista y misionera, ¿no? Además, con toda su regambre indígena, que la porta con mucho orgullo, ¿no? Ella es de origen mazahua y se le nota en sus rasgos. Alejandra es de clase media, más bien tipo legionarios, tipo Opus Dei, por ahí estarían sus coordenadas, ¿no? Y las dos han tenido vínculos con el episcopado, no vínculos, pero contactos con el episcopado, ¿no? Delfina como maestra, pues con los obispos y la parte educativa, cuando fue secretaria de Educación, no se los quitaba encima, sobre todo a la rijosa Unión Nacional de Padres de Familia, que estaba encima todo el tiempo, ¿no? Una organización de corte pro vida, pero también del lado de Alejandra, muchos de los programas sociales es en apoyo a las iglesias o es administrado por las iglesias. Estuvo presente con la unción del nuevo arzobispo en Toluca, tuvo un mensaje diciendo que hay una gran identidad y cercanía entre la iglesia y el gobierno, que es esta dimensión social, de caridad, muy piadosa se vio la secretaria de social en ese momento. Pero después los obispos, algo que realmente chocó, fue que, sabiendo lo que está en juego en los debates, piden a la ciudadanía que vean el debate. Que no vean el Chivas América, sino vean el debate, ¿no? Lo cual, digo, no les corresponde a ellos, ¿no? No les corresponde, sobre todo por lo que representaba en la estrategia de cada uno de ellos, el ganar, noquear, etcétera, en los debates. Pero lo hicieron. Y por la importancia teológica del Chivas América. Por supuesto. Si yo cuando estaba viendo el debate, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, señor, no sé lo que hago. Estoy viendo el debate que está aburridísimo y tal, y me estoy perdiendo. Bueno, otro elemento importante es que el secretario de gobierno, el equivalente al secretario de Gobernación, estuvo en la 114 Asamblea del Episcopado Mexicano hablando de las elecciones. Ah, caramba. Otra pregunta, ¿qué diablos tiene que hacer Literal. el secretario de Gobernación, secretario de Gobierno, con los obispos? Entonces, esos aspectos me llevaron a pensar que la Iglesia históricamente ha sido priista en el Estado de México. Desde Arturo Vélez, hablábamos de los orígenes del Grupo Atlacomulco, y uno de ellos es el obispo, don Arturo Vélez, primo hermano del abuelo del actual gobernador, Alfredo del Mazo. Mira, nada más. Y duró 30 años como obispo y arzobispo de Toluca, ¿no? Y un hombre cercano. Y entonces el Grupo Atlacomulco y el sistema hicieron de la Iglesia Católica un factor de gobernabilidad. Contaban con ellos para había conflictos, etcétera, y estaba ahí la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, Onésimo. El flamante Onésimo. Esa es una consecuencia, es decir, del consentimiento que tiene el Grupo Atlacomulco y el PRI en el Estado de México hacia los obispos. A Onésimo Cepeda le daba gripa, llevaban un helicóptero a su casa y lo llevaban al Ángeles en el Pedregal, ¿no? Ándale. Y él se ufanaba de ser padrino de Rubiel y de otros políticos, y les tengo que decir, porque es una bola de pendejos, así los trataba, Sí. así los trataba Onésimo Cepeda. Millonésimo Entonces, Cepeda. hay un trato privilegiado hacia el clero, no solamente los obispos, sino el clero alto. Entonces ahí encontramos una. Y la segunda vertiente, pues hay una distancia actual entre la 4T y el episcopado mexicano, ¿no? En torno al tema de la política de seguridad,
El asesinato de los jesuitas en la Tarahumara radicalizó esta confrontación. La despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios. Y sobre todo la actitud del episcopado en defensa del INE, ¿no? Y ahora también contra el Plan B, ¿no? Hay una gran distancia en torno a la política migratoria entre uno y otro. El episcopado, digamos, es muy rudo frente al gobierno actual, diciendo están siendo subsidiarios de la política norteamericana, ¿no? Son duros. Y también Andrés Manuel ha sido durísimo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo, están apergullados al poder? Y dije, ¿apergullados? ¿Qué es eso? ¿Qué palabra? Fui al diccionario y realmente fue duro. Rullado es cuando llevas a tu perro agarrado del cuello y lo llevas a tu perro apergullado. Ahí fue rudo el presidente frente a los obispos. Entonces todo esto hace que esté a favor del sistema, si va en el ADN de los obispos. Estamos hablando de que son 14, en este momento, 14 diócesis, son cerca de 15 obispos, no es cualquier cosa, en todo el territorio, y con peso. No se van a aventar a ser muy histriónicos, creo que se han excedido, pero sí en las parroquias, en las homilías, en los grupos, ahí van a estar. Entonces, pues ahí tienes a un grupo de poder, de presión, que está muy fuerte. También cuenta. Y hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, no por él, sino por lo que representa, que es Juan Cepeda. Me refiero a que en 2017 él fue el candidato a gobernador por el PRD. No, sí, por el PRD. PRD, sí. Y los medios lo inflaron muchísimo. De hecho, ya lo llegaron a llamar que era el gran líder de la izquierda, que era la gran revelación. Y claro, pasaron las elecciones y desapareció el personaje. ¿Qué papel tienen los medios en cosas como esta, ¿no? Para manipular? Sí, los medios han cambiado, pero déjame regresar a Juan Cepeda porque es muy interesante con las estrategias. En realidad, quien infla a Juan Cepeda es el propio PRI. Recuerden, claro. tenían en el caso, el gran enemigo era Morena, e incluso el PAN en algún momento al principio tenía ventaja, ¿no? Y el PAN la bajaron a Josefina Vázquez Mota con este fondo millonario que Peña Nieto le había dado. Entonces era verdaderamente alucinante cómo la estaban atacando por unos recursos que habían sido recibidos por parte del gobierno. Pero no solamente eso, sino también introdujeron la figura del candidato independiente, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la estrategia? Pulverizar la oposición, ¿no? De tal manera, porque estaban jugando con su voto duro, estaban ahí y con sus aliados. Hoy evidentemente es distinto. Entonces, ahí el tema de Juan Cepeda fue inflado por el propio sistema, que era rockero, que había sido migrante, que hablaba muy bien inglés, que era la buena onda, ¿no? La izquierda moderna. Le construyeron un personaje, ¿no? Al grado que tuvo el doble de votos que el PAN, ¿no? Por eso ahora había mucha expectativa si iba a entrar o no iba a entrar. Y Juan Cepeda sabía muy bien que entrar ahora pues era entrar a un tobogán, porque ya no iba a tener el apoyo del sistema, porque al revés, él iba a ser un factor, digamos, distractor o de expander el sentido del voto. Entonces, evidentemente que no es tonto y no entró, no quiso entrar. Medios. Pues los medios de Toluca están totalmente subordinados, es histórico ahí, ¿no? Entonces, exalta mucho, ¿no? Te pongo un ejemplo de hace unos días, ¿no? Alejandra está lista para el debate. Todos los periódicos sacaron, y la nota era que se había preparado, que estaba lista, que estaba ya con todo. Esa era la nota. No me digas. Pero salió en todos los periódicos, todas las, no sé qué, de radios, de televisión local, etc. La gran diferencia ahora es las redes sociales, que te permiten, digamos, equilibrar. O escuchar otras voces. Escuchar otras voces, pero también los con peligro, porque hay estudios en donde te plantean que hay granjas que generan contenidos y esos contenidos se repiten N veces y te crea la atmósfera que hay una estructura muy adversa
hacia uno o hacia otro, especialmente frente a Delfina, pero no es así. Son 5 o 6 que generan, pero está más diversificado ahora. Y también se ha aflojado un poco el control que había anteriormente, ¿no? Hay una especie como de un reclamo casi vergonzoso, es decir, no podemos seguir como hace 20 años de estar totalmente ladeados hacia el sistema, tenemos que tener un poquito de decoro. Entonces, plumas que escriben que tienen otro sentido. ¿A nivel local o...? No, sobre todo a nivel local, ¿no? Además... Es que ¿cómo consigues un poco de credibilidad si no... si no abres el espectro, si no buscas gente con credibilidad? Pero esa búsqueda por la credibilidad luego es para poder dar golpes más certeros. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, en este momento, la manera en cómo el gobierno controla los medios es a través de contratos de financiamiento, ¿no? Y eso se reproduce a nivel también municipal. Entonces, también hay una lógica municipal de una especie de aperrullamiento de los medios a través del poder. Entonces, sí, pero falta sobre todo una lógica distinta, que es no la lógica del poder, del dinero, de las concesiones, sino la lógica de las audiencias. Sí, claro. Y es ahí donde también hay que reconocer que ha cambiado el electorado mexiquense. No es el mismo de hace 10 años. Hay muchos jóvenes que tienen otra manera de ver la vida, que se manejan mucho más en Internet y que por lo tanto, pues el sistema pues tiene que dar cabida a eso, tiene que entender, ¿no?, lo que representan estas nuevas audiencias. Changos, pues sí, va a estar buena esta elección, hay que cuidarla, hay que vigilarla y pues... Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y hay que esperar que vaya mucha gente a votar. Sí. Por Esperemos, favor. Sí, esperemos. Yo lo que percibo es como el agotamiento final de un sistema, ¿no? Es decir, que ha sido el gran drama de Alejandro del Moral, de no haber podido construir una narrativa política, una oferta como narrativa política, porque tiene el peso del sistema y de esos 94 años pues muy fuerte, y ella no ha querido romper. Que es el drama de la oposición en general. Claro. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo decir voy a resolver la pobreza cuando tiene 100 años donde la has incrementado? ¿Cómo voy a resolver el problema de la inseguridad donde tengo un altísimo nivel de responsabilidad en la inseguridad? Que se lanza a decir que ya está con los maestros y que los va a basificar cuando está tan cerca de un señor que piensa que los maestros son una bola de pinches delincuentes. Así es. ¿No? Pues eso es lo que dijo en el debate. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante la puerta, ante el umbral del agotamiento de un proyecto que marcó la vida de este país en el siglo XX, ¿no? Así es. Ay. Pues a ver cómo despertamos. Pues en 2 semanas veremos qué pasa. Veremos Ya lo qué estaremos pasa. comentando. Muchísimas gracias. No, al Fernando, contrario, un placer estar por con venir a ustedes. este otro infierno que es mucho más amable. No, pues, Es de amigos. Es un infierno paradisíaco. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario, un placer, un honor para mí estar con ustedes. Señoras y señores, otro programón que tiene que compartir, que tiene que comentar. Y por favor, ya lo saben, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Ya lo saben, Chamuco TV los quiere mucho. Bye. Ay, nos vemos.